Buenos días, ¿cómo estáis? Empezamos ya el webinar, son y 5. Hemos dejado un ratito para que el resto de personas pudieran conectarse, un poquito de margen, y empezamos ya, ¿vale? Yo voy a intentar ser ágil, claro y directo. De todas maneras, si hay alguna duda, pues lo ponéis por el chat y al final del webinar las contestamos, o al final del webinar también pondré los datos de contacto, teléfono, email y demás, por si os surge después, pues lo comentamos después. ¿Vale? Empezamos el webinar de los 3 pasos para vender tu vivienda al mejor precio. En un segundo me presento, mi nombre es Aníbal Vera y soy el cofundador y el director de toda la parte inmobiliaria de All Partners, ¿vale? Toda la parte inmobiliaria estamos asociados en Keller Williams, tanto en Keller Williams One en Madrid como en Keller Williams en Marbella. Además, tengo ya más de 7-8 años aproximadamente en el sector inmobiliario, en diferentes áreas, donde principalmente nos hemos centrado en la parte residencial, en la parte residencial de lujo y en la parte de productos de inversión, es decir, locales, edificios, hoteles, etcétera. Es decir, por la formación en la que traemos de empresa, etcétera, pues nos ha ido llevando también a poder tratar con este tipo de profesionales, pero sobre todo donde tenemos el 60-70% aproximadamente de nuestro negocio es en el residencial puro y duro, es decir, en la compra-venta de viviendas. Muy bien, ¿qué vamos a ver en el webinar de hoy? En primer lugar, vamos a ver por qué queremos vender nuestra vivienda y si esto es una necesidad o es una decisión, ¿vale? En segundo lugar, cómo vamos a optimizar este proceso de venta en 4 pasos y en último lugar, qué alternativas tenemos o qué alternativas existen a la venta en caso de que no sea una necesidad o en caso de que no consigamos alcanzar nuestros objetivos, cómo podemos solucionarlo de una manera paralela. Vale. Primero, ¿por qué queremos vender nuestra vivienda? Principalmente hay 5 motivos por los que se hacen la gran mayoría de las transacciones. En primer lugar, es relacionado con el tamaño de la vivienda. Es decir, el ejemplo típico, es decir, cuando los niños al final se van de casa, se queda el matrimonio solamente, era una casa de 3, 4, incluso 5 habitaciones, la casa se nos ha quedado grande, tiene muchos gastos, es innecesaria, es difícil de mantener y decidimos pasar a una vivienda más pequeña, o al revés, cuando la familia crece y decidimos pasarnos a una casa más grande. En segundo lugar, pues por motivos de trabajo, es decir, por cercanía al trabajo, gente que vive en Barcelona que le destinan en Madrid, gente que vive en una ciudad y le destinan a otra. Finalmente, cuando no sabemos para cuánto tiempo es o incluso cuando es para un tiempo muy largo e indefinido, pues mucha gente opta por vender la vivienda que tenía anteriormente y comprar otra, o vender la vivienda que tenía e irse de alquiler a la siguiente. La tercera es un cambio en la situación económica y esto puede ser tanto en positivo, es decir, que nuestra situación económica mejore, como un cambio negativo. Podemos decir que nuestra situación económica empeore y no podamos permitirnos el mantenernos en una vivienda como en la que estábamos por la serie de gastos que tenía o una serie de complicaciones o incluso, como decía en primer lugar, que nos vaya mejor y decidamos ir a una vivienda mejor, más cara, mejor ubicada, es decir, un cambio relativo a este. Y luego lo que tiene que ver con separaciones, divorcios, herencias, etc. Es decir, cuando la relación se acaba, obviamente también hay muchas viviendas en venta por estas razones. El matrimonio se ha separado, hay una herencia que tenemos de un familiar mayor o un familiar en paralelo, que es una vivienda que no queremos poner en rentabilidad o que no es lo típico, ¿no? Los padres fallecen, heredan 3-4 hermanos y la forma más fácil de repartir esa vivienda, si solamente hay una o hay varias en las que no hay de acuerdo, es liquidarla, es decir, venderla y repartir esa cantidad, siendo mucho más fácil esta parte. O la desinversión, es decir, cuando hemos comprado alguna vivienda o tenemos alguna vivienda como inversión, es decir, en rentabilidad, donde tenemos una serie de retornos por el alquiler, decidimos cambiar de estrategia o lo necesitamos para comprarnos una casa más grande por cualquier otro motivo y decidimos desinvertir en esa opción, vender y dar un paso después. ¿Qué pasaría si no consigo vender? Esa es una de las preguntas que incluso antes de poner la vivienda a la venta debemos tener en cuenta. Es decir, oye, ¿qué pasa si yo no consigo vender? ¿Qué pasa si yo no consigo vender al precio al que necesito? Y lo que nos lleva a ver si realmente necesitamos vender o existe alguna alternativa, ¿vale? Hay muchas veces que alguien quiere más que necesita vender una propiedad, o al revés, necesita vender porque necesita una cantidad de 500.000, puede vender por 300.000, vamos a ver qué alternativas existen, porque a lo mejor ni siquiera vendiendo solucionamos ese problema. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos antes de lanzar la vivienda al mercado.
Segundo paso, cómo optimizar el proceso de venta en 4 puntos, ¿vale? El primero es entender un poco la línea del tiempo que lleva desde que decidimos poner la vivienda a la venta hasta que realmente ya nos desprendemos o nos deshacemos de ella. El primer paso es decidir, como decíamos, que vamos a vender. Una vez que tenemos claro que realmente queremos vender o necesitamos vender, tenemos que determinar el precio de salida. Una vez que determinamos el precio de salida, que ahora un poquito más adelante veremos cuál es la mejor estrategia o cómo debemos hacerlo para marcar un precio de mercado que sea competitivo y que podamos optimizar, es decir, que consigamos el mayor precio en el menor tiempo posible, tenemos que empezar con las acciones de marketing. Las acciones de marketing nos referimos a las fotos, los vídeos, la publicación en los portales, los anuncios, es decir, todo lo que vamos a hacer, el cartel en la puerta, todo lo que vamos a hacer para poner nuestra vivienda, para conseguir que vengan compradores. Una vez que empezamos a hacer nuestras acciones de venta, comenzarán las visitas, la organización de visitas, con los primeros interesados, etcétera, y una vez que vayamos avanzando en esas visitas, o en las primeras, en función de cómo de bien lo hayamos hecho con nuestras acciones de marketing y con la determinación del precio, tendremos, si no hemos ido ajustando, no hemos tenido la necesidad de ir ajustando el precio, tendremos la primera oferta y la negociación para llegar a un acuerdo. La primera oferta, en cuánto están interesados, sin precio de salida, si un poco más, un poco menos, con mobiliario, sin mobiliario, es decir, toda esa serie de puntos que tendremos que acordar con el interesado para la venta de nuestra vivienda. Una vez que llegamos a un acuerdo, lo normal aquí en España, en la mayoría de ciudades, es firmar un contrato de compraventa sometido a arras penitenciales, que normalmente se conoce como un contrato de arras, ¿vale? En este contrato de arras, que también vamos a ver ahora después un poco más detallado, es donde ya comprador y vendedor llegan a un acuerdo, es decir, es el primer paso con una vinculación jurídica, donde se entrega una señal que es vinculante ya para la compra. Ahí, si lo que vamos a hacer, o sea, decir, ahora es realmente el momento de, si ya hemos ido tanteando un poco el mercado y vendíamos esta casa para comprarnos otra, de ponernos serios, encontrar esa vivienda y marcar o dar la señal, ¿vale? Y si no tenemos, es decir, si era una desinversión, era una herencia o era una venta en la que no necesitamos una compra, pues hoy entre el contrato de arras y la escritura, que es el último paso, pues lo único que nos queda es esperar a que el comprador tenga todo organizado, tenga su financiación, tenga todo para poder escriturar la compraventa, o sea, para elevar la escritura de compraventa. Es la parte en la que realizamos en notaría y donde realmente entregamos, en la mayoría de casos, entregamos la posesión de la vivienda. El comprador nos paga la cantidad restante, que normalmente suele quedar el 90 y poco por ciento de ese pago total, y nosotros le entregamos las llaves. Muy bien, ¿cuáles son los pasos más o menos, los tiempos más o menos en 3 bloques? Pues lo primero debería ser entre que nosotros decidimos vender y la lanzamos al mercado, es decir, empezamos a hacer las fotos y lo publicamos, debería ser entre 5 o 10 días. No deberíamos demorarnos mucho más. El siguiente bloque, que es desde que nosotros comenzamos nuestras acciones y lo publicamos y lo lanzamos al mercado hasta que llegamos a un acuerdo con un comprador, lo óptimo para alcanzar el precio máximo debería ser entre 30 y 45 días. Ahora lo veremos, pero cuando la vivienda pasa mucho tiempo en el mercado, cuando pensamos, que es un error muy común, que la vivienda tiene que estar tiempo para que llegue el comprador ideal, normalmente acaba cayendo su interés y se acaba vendiendo a un menor precio. Y no hay que caer en el error que muchos vendedores cometen, que es pensar que porque la vivienda se haya vendido rápido, se ha mal vendido. Es decir, si nosotros hemos hecho un muy buen trabajo al publicarla y hemos puesto un precio adecuado, la vivienda debería venderse en esto: 15 días, 20 días, 30 días o un máximo de un mes y medio. Y una vez que firmamos nuestro contrato de arras, lo habitual entre ese contrato de arras y la escritura de compraventa, es decir, cuando vamos al notario, son unos 45-60 días aproximadamente, que es el tiempo medio que suelen necesitar los compradores, porque ellos ya habrán visto su financiación, lo tendrán todo más o menos organizado, y cuando llegan al acuerdo es el tiempo, esas 3-4 semanas entre que acaban de cerrar las condiciones con las opciones que tenían de los bancos, les hacen las propuestas vinculantes, llegan al acuerdo, van a notaría, pasan el tiempo que ahora estableció la ley hipotecaria de esos 10 días que tienen que pasar entre que les explican toda la parte de la hipoteca y la escritura, y firmamos. Es de verdad que ahora, con estos 10 días, que salió aproximadamente hace un año y medio aproximadamente, hay gente, o sea, hay compradores que tenemos que tener en cuenta que nos piden un poquito más de tiempo, 60 días, 70 días, para poder tener un poquito de margen por si algo se complica, que es verdad que debemos intentar ser un poco comprensivos, porque normalmente suele pasar antes, pero ahora también vamos a ver cómo poder evitar
esos posibles problemas o esos posibles fallos de última hora o imprevistos de última hora. Y vamos a intentar ver este proceso, cómo optimizarlo desde el último punto hasta el primero. Es decir, el paso final, donde nosotros ya nos quedamos sin propiedad, donde entregamos nuestra vivienda, es la escritura pública de compraventa. Es donde lo elevamos a público en notaría y donde tenemos que entregar toda nuestra documentación. Aquí realmente debería ser un paso muy fácil, aunque muchas veces se complica. Si nosotros en el momento de la firma del contrato de arras lo hemos hecho bien, es decir, ya teníamos toda nuestra documentación lista, teníamos toda nuestra documentación ordenada, teníamos todo lo que necesitamos para realizar la venta, que tampoco es tanto, pero son 6 documentos que hay que tener muy claros y que hay veces hay que pedir o recuperar. Si lo tenemos claro, debería ser un proceso muy sencillo. ¿Dónde es realmente la clave? Donde mucha gente le da menos importancia de la que realmente tiene. Esta es la firma del contrato de arras. ¿Por qué? Porque en la firma del contrato de arras es el momento, como veíamos antes, donde el comprador y el vendedor se comprometen a la venta. De hecho, es la primera cláusula que se establece. Es decir, oye, el comprador se compromete a comprar, el vendedor se compromete a vender este inmueble. Para ello, lo que se suele entregar de comprador a vendedor es una cantidad aproximada del 10% del precio de venta. Es decir, si se ha acordado un precio de 500.000 euros, el comprador entregaría una cantidad de 50.000 euros, ¿vale? Que luego se descontaría obviamente del precio final. Es decir, se entrega un 10% al principio y un 90% en la firma de escritura. ¿Y esto qué supone? Que se pacta un plazo hasta esta compraventa, este plazo que decíamos, unos 45, 60, 70 días aproximadamente, como fecha límite, es decir, que hasta ese momento es cuando podemos firmar, y donde, si esto no se cumple por culpa, digamos, de la parte compradora, es decir, porque no ha obtenido la financiación, porque no quiere comprar, porque no puede, es decir, por una serie de razones donde, digamos, que la culpa sería imputable a la parte compradora, perdería la señal entregada, es decir, esos 50.000 euros a priori quedarían en favor de la parte vendedora. Y si es al contrario, es decir, si no se cumple por la parte vendedora, se dice que se le devolvería el duplo. ¿Esto qué quiere decir? Que le devolverías le devolverías sus 50.000 que ya te ha entregado y otros 50.000 de penalización. Es decir, que ese 10% que se entrega como cantidad o como señal quedaría como penalización. Quien se echara para atrás de las partes perdería esos 50.000 euros. Insisto, ¿por qué? Hay que muchas veces que genera duda. ¿Por qué la parte vendedora devuelve el duplo? Porque ya le han entregado una parte, pues devuelve la primera parte entregada y el doble. Esto es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas veces que se considera que no es culpa mía o no es culpa de uno ni es culpa de otro. Y ahí es cuando se entra en problema. ¿Qué pasa? Que cuando se entra en problema, ni el comprador recupera su dinero hasta que no se soluciona, ni el vendedor puede vender su casa hasta que eso no se soluciona. Es decir, eso también debemos tenerlo claro. Es decir, que no vale firmar por firmar, hay que tener mucho cuidado con la cantidad, es decir, hay que hacer las cosas bien y bien asesorados para no evitar cometer errores importantes. ¿Para ello qué necesitamos? Pues obviamente revisar toda la documentación que es necesaria previa a la firma, el certificado de eficiencia energética tenerlo listo, si es tener la nota simple actualizada para luego poder entregarla, tener localizadas tus escrituras anteriores para poder llevarlas a notaría en el momento de la compraventa, tener obviamente tu documento de identificación localizado y actualizado, tener los últimos recibos de IBI y tener los últimos recibos de la comunidad. Y luego, unos días antes de la compraventa, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir a nuestro administrador de fincas para que nos emita un certificado de estar al corriente de deudas. Es decir, que cuando se vaya a vender no hay ninguna deuda con la comunidad. Y esto lo suyo es ir 3, 4, 5 días antes de ir a notaría, es decir, cuando ya nos avisen los compradores de ir a notaría, realizamos este certificado, que hay veces que es gratuito y hay otras veces que os cobrarán como entre 35 y 45 euros aproximadamente, y que hay que llevar original el día de la firma, insisto, para garantizar que no hay deudas con la comunidad. Y obviamente pues revisar todas las cláusulas pactadas, es decir, qué tiempos hemos marcado, qué condiciones hemos marcado, cuándo se puede, cuándo no se puede, qué penalizaciones, si las hay, extra, es decir, oye, pues
a qué acuerdo realmente hemos llegado y a qué nos estamos comprometiendo. Es decir, hay muchas veces que, oye, no se tiene en cuenta lo que os decía, no se tiene en cuenta la documentación, resulta que no estaba actualizada la herencia, y eso ¿de quién es culpa? Es culpa de la parte vendedora. Es decir, si nosotros no tenemos actualizada nuestra herencia o no tenemos todos los documentos en regla y cuando vayamos a firmar no se nos permite porque no lo hemos registrado, porque no hemos realizado los trámites oportunos, estamos arriesgando mucho más de lo que deberíamos, ¿vale? Y este momento es cuando realmente tenemos que, en nuestra cabeza, tiene que entrar, que es cuando estamos haciendo la operación. ¿Cuál es el paso previo, obviamente, para la organización, para la firma de este acuerdo, para llegar a este acuerdo? La organización de las visitas. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos desde la parte profesional? Reducir al máximo el número de visitas a través de la precualificación de los leads. Los leads los entendemos como aquellas personas interesadas en nuestra vivienda. Es decir, la definición realmente sería pues esas personas con las que nosotros podemos hacer un negocio en un futuro cercano, pues en este caso sería la venta de nuestra vivienda. ¿Por qué reducir el número de visitas cuando una gran cantidad de gente piensa que cuantas más visitas mejor? Pues mira, en primer lugar porque si vosotros hacéis la venta o el proceso de venta de manera particular, las 3, 4, 5 primeras visitas enseñas tu vivienda de la manera más ilusionada, más contenta, al detalle, una cosa, la otra, quitas cualquier cosa de tu agenda para enseñar tu vivienda, pero llega un momento en el que cuando has enseñado la vivienda 16 veces, 14 de ellas, 10 de ellas no les acaba de convencer, otra llegaba tarde, otras no se presentan, llega un momento en el que ya estás cansado, no enseñas la vivienda con ilusión, no enseñas las cosas como deberías hacerlo. Si tienes otra cosa que hacer, no lo cancelas y ya empiezas a tú mismo boicotear tu propia venta y por lo tanto, pues oye, no facilitar que lleguemos a ese máximo precio en el menor tiempo posible. Por lo tanto, deberíamos cambiar esa mentalidad al fin de realizar el mínimo número de visitas, pero que sean las visitas clave, y esto a través de la precualificación de estas personas. ¿Cómo las precualificamos? Pues oye, en primer lugar, con una serie de preguntas cuando se interesan por nuestra vivienda. Es decir, oye, confirmar con él las características de la vivienda, que hay muchas veces que se mira, se cuela en el anuncio, llaman por llamar, pues oye, ¿cuántas habitaciones buscas? Pues 3, fenomenal, tiene 3 habitaciones, 2 baños, salón, exterior, temas de ascensor, que hay muchas veces que la gente da por hecho que no tiene y a lo mejor nuestra vivienda no tiene ascensor, no se lo decimos y cuando llegamos la visita se acaba en la puerta del portal. Es decir, ese tipo de características, tanto las buenas como algunas de las malas que sean obviamente relevantes, como lo que os decía de la parte del ascensor, tenemos que mencionarlas en esta llamada para no perder el tiempo en una visita o en una cancelación, un cambio de visita, es decir, una serie de problemas. En segundo, comentar con ellos cuáles serían los plazos de adquisición de esta vivienda y si necesitarían financiación. Es decir, oye, si ellos estamos ahora en agosto y no van a comprar hasta finales de año, pues oye, tú se lo preguntas, ¿estáis pensando comprar ya? No, nos vamos a ir de vacaciones, empezaremos a mirar también más en serio en septiembre, octubre y compraremos, la idea es comprar para finales de año. Pues ¿para qué vamos a malgastar nuestro tiempo en enseñarle nuestra propiedad si van a comprar en un momento en el que ya no debería estar en el mercado? Eso solamente nos ayuda a quemarnos a nosotros en esa vivienda, ¿vale? Y luego si necesita financiación, hay muchas veces que es verdad que da un poco de palo hablar de temas de financiación, de temas de dinero, pero es lo habitual, es decir, ya no solamente que la necesite, es decir, usted va a utilizar financiación para esta propiedad, pues oye, no, porque lo tenemos ahorrado, hemos vendido nuestra casa anterior y vamos a comprar esto, fenomenal. Oye, sí vamos a necesitarla, vale, usted ya lo tiene preaprobado, ya lo tiene visto con los bancos si le van a aceptar esta cantidad, porque yo como agente he estado en multitud de ocasiones donde nosotros nos sentamos con un comprador que está interesado en empezar el proceso de compra, piensa por lo poco que ha visto que, bueno, a lo mejor puede comprar una casa de 400, 430.000 por las cuentas que ha hecho y realmente cuando la analizas en detalle no puede. Entonces, oye, que no gastemos tiempo, insisto, en una serie de compradores que no son compradores reales. Y por último, en caso de que le encaje, la pregunta que nosotros hacemos y que os recomendaría que hagáis vosotros es: ¿estaría usted dispuesto, si todo lo que ha visto en el anuncio le encaja y se corresponde con la realidad, a llegar a un acuerdo de compra? Porque esa realmente es la pregunta clave para contestar a la pregunta que veíamos en el punto 2. A lo mejor dice, oye, estamos en junio, dice, no, nosotros hasta después de verano no vamos a comprar. Pues oye, entonces, después de verano le enseño la vivienda. Que parece que estamos quitándonos oportunidades de venta, pero realmente no lo es porque no se la venderíamos. Vale, acciones de marketing. Obviamente, para atraer al máximo número de gente posible, debemos hacer una buena comercialización, tanto si lo hacemos como particular, como si decidimos contratar a una o varias agencias. ¿Cuáles son las claves? Es decir, los materiales, los pasos clave, los puntos clave
para que optimicemos, como ya vamos haciendo en todo el webinar, este proceso. En primer lugar, nosotros nos basamos en, obviamente, las fechas en las que estamos o los años en los que estamos en el material audiovisual. La base son las fotografías profesionales. Y muchas veces la gente hace 4 fotos con el móvil, que no tiene ángulo, que no se ve, que lo único que hace es generar muchas veces visitas, una de dos. O cuando lo ves no genera atractivo y puedes perder realmente un potencial comprador, o puedes imaginarte que te puede encajar y cuando realmente vas allí, los espacios no son los que eran, no lo parece, la luz, etcétera. Es decir, oye, eso te puede costar entre unos 70 y unos 120 euros en función del profesional que contrates, pero realmente se va a ver luego repercutido en el precio que consigamos. En segundo lugar, nosotros a día de hoy, siempre en todas nuestras propiedades, y recomendamos a todos nuestros familiares o gente de otras ciudades que hagan un vídeo profesional. Si no puedes hacer un vídeo profesional, por lo menos un vídeo casero donde tú puedas enviar al comprador y se haga una idea, pero nosotros 100% recomendamos un vídeo profesional. La gente se hace muchísimo más a la idea de cómo es la propiedad y ayuda a convertir mucho mejor. Nosotros vamos a poner uno de los últimos que hemos hecho en Marbella, que la verdad que es una maravilla, a ver qué os parece. Espectacular villa independiente diseñada por Oiri Arquitectos y ubicada en la urbanización Los Flamingos de Marbella. Construida con los máximos estándares de calidad sobre una parcela de 1.300 metros cuadrados orientada al sur, se caracteriza por su especial atención a los detalles para disfrutar del lujo y sofisticado estilo de vida mediterránea en sus amplias terrazas cubiertas y soleadas, su preciosa piscina de lámina de agua con cascada y sus jardines con una exclusiva vista panorámica de la Costa del Sol. Distribuida en 3 niveles conectados con ascensor, ofrece un espacioso salón comedor abierto con cocina totalmente equipada con electrodomésticos de primera calidad y salida de servicio, 6 espaciosos dormitorios, 5 de ellos en suite, más aseo de cortesía y un amplio y funcional sótano con iluminación natural que se compone de garaje cerrado para más de 4 coches, lavadero y habitación de servicio con entrada totalmente independiente. Esta magnífica villa ha sido terminada y diseñada al más alto nivel, y literalmente lo tiene todo. Enormes ventanas panorámicas que permiten inundar los espacios con luz natural y disfrutar de una libertad de vistas, doble acristalamiento, sistema de automatización del hogar con acceso local y remoto, aire acondicionado, suelo radiante, armarios totalmente vestidos y lo último en iluminación. Son solo algunos de los detalles de esta lujosa propiedad. El lugar perfecto donde poder disfrutar de la tranquilidad de un prestigioso valle con toda privacidad. Además, la urbanización Los Flamingos dispone de seguridad 24 horas y 9 complejos residenciales de lujo, haciendo de ella una de las urbanizaciones más deseadas de la Costa del Sol, con vistas de ensueño a lo largo de la costa, montañas y campos de golf. Bueno, ¿qué os ha parecido? Al final, obviamente ayuda mucho a imaginarte cómo es la casa, sacar las mejores zonas, las mejores áreas, con las mejores luces. Pues, oye, siempre ayuda a generar ese mayor atractivo. Además, es mucho más fácil de que lo podéis compartir por WhatsApp, lo podéis compartir por Facebook, lo podéis compartir por Instagram y así también que lo pueda ver la gente cercana a vosotros y que pueda recomendárselo a su vez a gente cercana. Además, hay otra parte, esta parte sí que puede ser un poco más cara, pero bueno, hay diferentes opciones en el mercado que os pueden encajar. Hay otra parte que es un poco más económica, que está en torno a los 150, 120, 180 euros en función también de la superficie de vuestra vivienda, que es el hacer un tour virtual de toda la vivienda. Es decir, que si entramos, podéis ver cómo veis la vivienda en 3 dimensiones y está como si fuera Google Maps, es decir, que podéis ir clicando en las diferentes zonas de la vivienda, podéis ir moviendo, podéis ir viendo, girando, mirando hacia un sitio, mirando hacia otro, volviendo, y os permite como si fuera una visita realmente virtual de la vivienda.
Esto lo podéis hacer, es decir, esto simplemente se envía con un link, como he entrado yo, se envía un link por WhatsApp, se envía un link por email, donde el potencial comprador puede echar ese primer vistazo a la vivienda y hacerse, sobre todo un poco, hacerse más a la idea de cómo es la distribución, porque muchas veces lo que le falla a la gente es que se imagina la distribución de una manera y cuando llega a la casa directamente, aunque le pudiera gustar, las fotos se adecúan, no le acaba de encajar por cómo es la distribución. De esta manera no hay pérdida. Y luego el home staging, que es algo que tampoco es muy conocido, pero podemos hacerlo en diferentes niveles. Es decir, en primer lugar, y básico, que es lo que decimos a todos nuestros clientes, es poner tu vivienda como si fuera de escaparate. Es decir, a partir de ahora no vives en tu vivienda, entre comillas, a partir de ahora tiene que estar siempre perfecta. La cocina siempre tiene que estar recogida, el salón siempre tiene que estar recogido, las camas obviamente siempre hechas, siempre colocadas, porque nunca sabes cuándo puedes tener una vivienda más adelante, por la tarde, por la noche, y que no te dé tiempo a poder colocarla y ponerla perfecta, que huele bien, que esté ventilado, porque cambia mucho en la percepción del comprador cuando llega a una vivienda, si está ordenada, no está ordenada, si huele bien, no huele bien, en su predisposición a la negociación del precio, que es algo que obviamente nos interesa. Yo os pongo algunos ejemplos, obviamente, de lo que llamamos el home staging, de esa puesta en escena de la vivienda, del estar vacía una vivienda al estar, lo mejor, ¿no? Esto sería una foto en su día que trabajamos con un particular de la parte que era de la habitación. Pues oye, no es lo mismo esta vivienda, o sea, esta foto, que esta foto. Es decir, ¿cuál creéis? Obviamente que genera mucho más atractivo, mucho más interés en clicar, en ver, en querer visitar, incluso en que te entren ganas de vivir y que estés dispuesto a pagar un mayor precio. O esta del salón, es decir, que esto es con parte de la foto natural por la tarde y esto obviamente con la vivienda totalmente amueblada, iluminada, etcétera, en el mejor momento del día, etcétera. Y si no, hay otras opciones, porque esas sí que es verdad que obviamente pueden ser más caras. Si tu casa ya está amueblada, pues oye, simplemente tienes que tenerla bonita y tienes que tenerla en su mejor versión, podemos decir. Y si no, si tu casa está vacía y quieres venderla, hay otras opciones, lo mismo, en torno a 60, 70, 50 euros, puedes encontrar diferentes opciones por imagen para que te lo decoren de manera virtual, que muchas veces no se ve. Eso sí, en el anuncio deberíamos poner las dos fotos, deberíamos poner como atractivo las que están amuebladas y luego un poco la parte de realidad, la parte de la vivienda vacía. Esta es otra que nosotros tuvimos aquí en Madrid, en la calle Barquillo. Estaba vacía, estuvo alquilada en su día, los inquilinos se llevaron los muebles y aquí se amuebló de manera virtual para hacer ese primer paso. Y luego el plano, obviamente, si tenéis plano, ayuda mucho a subirlo. En primer lugar, porque posiciona en portales inmobiliarios y te sube un poquito más arriba si también metes vídeo, metes plano y metes tour virtual. Y también por lo que decía, porque en la distribución de la vivienda mucha gente luego probablemente quiere hacer reforma, quiere hacer cambios, pues si tú ya te adelantas en tener un plano, ese potencial comprador podrá estudiarlo, podrá jugar, qué hace, qué no hace o pasárselo a sus arquitectos para ello. ¿Cuáles son, sin embargo, también las opciones? Claro, es decir, ya tenemos el material perfecto para publicar nuestra vivienda, ahora, ¿dónde? Es decir, cómo deberíamos llegar a los compradores de manera más efectiva. Obviamente la primera opción es publicarlo en todos los portales nacionales e internacionales que podamos. Hay muchos programas que tienen diferentes pasarelas o diferentes packs donde tú puedes publicarlo en un portal y se publica en otros muchos nacionales más pequeñitos o más grandes e internacionales. Campañas de mailing a potenciales compradores, es decir, preparar información de la vivienda, preparar información de la zona, zonas de interés, restaurantes de moda en la zona, servicios, hospitales, universidades, para que una vez que contacten con nosotros podamos también darle más información y que elijan la nuestra en vez de otra. Cruces de demandas, es decir, aprovechar con agencias o con contactos esos cruces de demanda y hacer un open house. Esto ya de por sí en las agencias es poco común, en los particulares obviamente es imposible, pero si realmente tienes una casa atractiva, bonita y que crees que se va a vender, lo ideal para que lo conozcan los vecinos, lo conozcan tus amigos, lo conozcan gente cercana, lo conozcan incluso diferentes agencias a las que puedes invitar, es hacer una jornada de puertas abiertas, que es presentársela a todo el mundo a la vez para generar esa sensación de necesidad, esa sensación de demanda, esa sensación de escasez, que al comprador le lleve a pagar más y a generar ese mayor interés. Una vez que nosotros hemos marcado nuestra vivienda, la hemos puesto bonita, le hemos hecho las fotos, los vídeos y la hemos publicado, para ello tenemos que no sirve de nada ponerla perfecta si el precio que ponemos es un disparate. Es decir, oye, sí es muy bonita, pero está fuera de mercado. ¿Cuál es el precio que debemos poner a nuestra vivienda? El precio debe ser el adecuado y hay que entender que hay un precio de mercado. Y esto es donde se encuentra la demanda y la oferta, es decir, donde se encuentra la gente que vende y la gente que compra. Y eso obviamente varía con el tiempo, es decir, en una misma zona, pues en función de la gente que está comprando y la gente que está vendiendo, nosotros nos podemos permitir pedir más por la misma vivienda o
sacrificarnos y pedir un poco menos, pero el precio es el que hay, y el precio, si hacemos todo el resto bien, es decir, nuestra casa está bien publicada, con su anuncio correctamente hecho, con su anuncio correctamente publicado, el precio es lo que hay. ¿Cómo podemos marcar este precio? Pues al final hay una serie de variables donde nosotros recomendamos, obviamente, no perseguir a este mercado, no ir por detrás de este mercado. Si nosotros marcamos un precio inicial de venta, lo que se genera en el mercado una vez que lanzamos esta vivienda es, oye, ese interés en el mercado que al principio sube, es decir, al principio genera mucho interés porque hay mucha gente que tiene las búsquedas marcadas, que le llegan los avisos, etcétera. Entonces se genera un gran interés potencial por la vivienda, pero que a medida que pasa el tiempo ese interés va cayendo. Es decir, las primeras semanas, primera, segunda, tercera semana, deberíamos tener 4, 5, 6, 7 interesados, 7 contactos mínimo por nuestra vivienda, y luego ya, aunque hayamos tenido 25 personas interesadas en las primeras semanas, si no lo hemos vendido ya, ese interés irá cayendo hasta que llegue algo residual. Alguien que nos contacte una persona a la semana, que empieza a buscar, que comprará dentro de 3 o 4 meses, es decir, alguien que ya es muy difícil que le acabamos vendiendo la propiedad. Por lo tanto, ¿qué debemos aprovechar? Ese primer momento. Si nosotros marcamos un precio de venta inicial muy alto con respecto al precio, que es el punto 3, que debería tener nuestra vivienda, esto nos obligará a que con el paso de las semanas no la venderemos, iremos haciendo reducciones de precio, pues le bajamos 10.000, le bajamos 10.000, le bajamos 20.000, esto no se vende, reducimos 20.000, nos metemos en verano y ya sí que no se vende, le volvemos a bajar 20.000, hasta que al final acabamos haciendo un match, donde se realizan obviamente todas las ventas, que es entre el interés del mercado y nuestro precio, y llegaremos a un acuerdo, pero obviamente ese acuerdo, si hemos empezado muy alto, será mucho más bajo de lo que podríamos haber conseguido en ese primer momento. Pues si marcamos esa línea del precio real que deberíamos haber puesto, esa diferencia entre el precio inicial que deberíamos haber puesto y el que hemos acabado vendiendo es el coste de haber sobrevalorado nuestra vivienda. Si lo miramos muy rápido con números y decimos, oye, pues ponemos un precio inicial de venta de 520.000 euros, que es lo que vale mi casa, ¿vale? Empezamos a tener interés, empezamos a tener visitas, empezamos a generar ese movimiento de la propiedad, pero no conseguimos vender porque el precio de la propiedad debería ser 460.000 euros, siendo realistas. Ese sería nuestro precio de mercado, pero consideramos que nuestra vivienda es fabulosa, la tenemos mejor que la de los vecinos, resulta que el vecino vendió por 500.000 euros y la mía está mejor, y no queremos ser realistas porque no queremos ver realmente esa realidad del mercado. ¿Qué pasará? Que empezaremos a reducir precio, pero probablemente empezaremos a reducir precio tarde, porque todo el mundo dice que esto es lo que vale mi vivienda, y lo que me ha dicho mi primo, y lo que me ha dicho mi amigo, que mi casa es fabulosa. ¿Qué pasa? Que empezaremos a ir reduciendo precio, y como iremos después del interés del mercado, iremos yendo tarde a lo que la gente ya lo ha visto, pues ha visto que ha bajado una vez, ha visto que ha bajado otra vez, la gente piensa, bueno, pues esto seguirá bajando, ya compraremos. Seguirá bajando, y así también el interés del mercado. ¿Qué pasa? Que llegará un momento, obviamente, en el que ya, pues si necesitas vender o si estás decidido a vender, acabarás poniendo un precio donde la gente esté dispuesto a pagarlo. Y ese precio a lo mejor son 425.000 euros, porque tampoco sabemos qué pasa con el mercado, tampoco sabemos si el mercado subirá, si el mercado va a bajar los próximos meses, si van a comprar en una buena época o van a comprar en cuando tú tengas un mal momento y a lo mejor necesites ya, porque estés cansado de la propiedad, ya no la pones bien, ya no la arreglas, ya no haces nada, y tu anuncio está de los últimos, y bueno, pues acaba viniendo alguien que la vio en su día, que ha visto que baja, y te hace una oferta a la baja que no te acaba quedando otra opción que aceptarla para quitarte la vivienda de encima. Por lo tanto, ¿cuánto hemos pagado realmente por haber querido vender nuestra vivienda por encima de precio? 35.000 euros en este caso concreto y caso real que nos pasó después de la pandemia, en el segundo semestre del año pasado. Y aquí a mí me gusta mucho explicar un concepto que me explicó en nuestro operador principal en Keller Williams en Madrid, que es la lotería inmobiliaria, y que me parece que tiene toda la lógica del mundo. Entonces, al final, tú buscas un premio de 70.000 euros, que es la diferencia entre el precio real de tu vivienda de 460 y el que tú quieres, que es 520. O sea, al final buscas esa diferencia, 40, 50, 60, 70.000 euros, algo que no va mucho más allá. De ahí tú dices, oye, pues el precio de salida, la diferencia del precio, ¿cuánto perdería? En eso, el ejemplo que hemos marcado, unos 9 meses que vamos a tardar en venderlo, vamos a estar en cuanto a una pérdida de 35.000 euros en 9 meses. 35.000 euros en 9 meses, que le tenemos que sumar el IBI, le tenemos que sumar la comunidad, le tenemos que sumar los intereses de nuestra hipoteca, nos ponemos a que en esos 9 meses hemos perdido en torno a los 39.000 y pico euros, que ya es decir, esos 39.000 y pico euros en 9 meses supone que al mes son unos 4.600 euros, 4.300, 4.360 euros al mes.
y al día 145 euros. Es decir, si nos ponemos a pensar que durante 9 meses vamos a estar invirtiendo o vamos a estar apostando 145 euros al día en el Euromillón, ¿no creéis que tenemos muchas más posibilidades de ganar esos 60.000-70.000 euros de diferencia en estos precios que si jugamos a que el mercado nos los pague? Realmente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Por qué no jugamos esa diferencia aquí, esa pérdida que vamos a tener aquí, en vez de jugar a que el mercado nos lo pague de manera aleatoria? Entonces, bueno, al final, ¿cuáles son los 3 puntos clave para poner el precio como resumen? Analizar cuál es nuestra competencia de manera realista, cómo sabemos nuestro precio, ese precio de mercado al que estar dispuesto a pagar. Porque la gente a día de hoy compra, no porque sepa que tu casa vale 5.000 euros el metro cuadrado o que tu casa vale 300 o 400.000 euros. La gente compra por comparativa. Y por lo tanto, igual que va a ver tu casa, irá a ver o habrá visto otras muchas casas, y eso le sirve de comparativa para saber si es un buen precio o es un mal precio. ¿Y qué se compara principalmente? Pues oye, cómo está ubicada, cuál es la superficie y el estado de conservación. Esas son las 3 claves que debemos ver en nuestra competencia, en ver quién competimos para ser realmente, para posicionarnos ahí y ganar en esa parte. Y no, sin embargo, tener una casa igual que la de mi vecino, más cara, que lo único que va a hacer es que la suya parezca más barata. Y cuando vengan a ver la mía, dicen, pues la suya es parecida, pago 40 o 50.000 euros menos por la de mi vivienda. 2, adelantarnos al mercado con un precio de venta competitivo, es decir, no buscar ese precio extra, sino buscar ese precio al que en 30 o 40 días vamos a vender y no nos va a estar tocando bajar de precio constantemente, y mantenernos alerta a la evolución del mercado. Una vez que sabemos qué es lo que tenemos, también tenemos que saber qué es lo que se viene. Es decir, ahora parece que con la vacuna, en el momento en el que estamos ahora mismo, bueno, pues parece que el mercado tiende a subir ligeramente. Pero ¿qué pasa si hay complicaciones? ¿Qué pasa si no se vacuna? ¿Qué pasa si nos encierran otra vez? A lo mejor tu vivienda cae un 3, un 4, un 5, un 10% por no haber sido realista en el momento en el que estamos y no ver qué es lo que nos puede pasar en un futuro cercano. Y luego, muy importante, ¿qué es lo que no, en mayúsculas, determina el precio de tu vivienda? El valor emocional de tu vivienda o los recuerdos o experiencias que tengas. Es decir, que tus hijos se hayan criado ahí, que hayas visto a tus hijos triunfar, que hayas pasado momentos muy bonitos, cenas, cumpleaños, maravillas. Eso no hace que el comprador vaya a pagar más por tu vivienda, como tú no pagarías más por la vivienda de una persona que ha vivido felizmente en su casa. Eso, obviamente, nos tenemos que poner en los zapatos del comprador. Lo que pagaste por ella, es decir, si tú lo pagaste, si tú compraste tu vivienda en un mercado del mercado aquí, o sea, en un momento del mercado aquí, y ahora la vendes aquí, no puedes pretender que porque tú pagaras 500.000 euros, alguien venga y te lo pague. Porque realmente nadie va a pagar tu error, porque hay otras opciones más baratas. Y si no, no venderás. Y lo que nos queda de hipoteca. Hay veces que pues, lo mismo, se relaciona con el punto anterior, se compró muy caro, queda mucho de hipoteca y dices, no, yo es que tengo que pagar mi hipoteca. Pues oye, es que lo que a ti te quede de hipoteca no es un problema del comprador. Como es normal, ¿pagarías tú de más en tu siguiente vivienda porque el vendedor tenga una hipoteca? Pues de nuevo, obviamente no. Por lo que la vendió el vecino o por lo que te dijo que la vendió el vecino, tendrá sus cosas, lo que te costó la reforma, y dices, no, me he comprado la casa en 300, me he gastado 100 en reforma y quiero ganarle 20, la tengo que vender por 420.000. Tendrás que vender por lo que la gente esté dispuesta a comprarle, pero insisto, por lo que esté tu competencia, no por lo que tú te hayas gastado, porque a lo mejor has comprado cosas o has hecho una reforma que el nuevo comprador no la quiere o no la necesita. O lo que necesitas, que va relacionado con el último punto, que es lo que cuesta tu próxima casa también. Hay muchas veces que la gente dice, tengo una deuda de 400.000 euros, tengo que vender mi casa por 400 para pagarla. Oye, es que me quiero ir a vivir a la playa, me quiero retirar allí, la casa que me gusta vale 350.000 euros y yo por la mía tengo que pedir 350.000 euros para poderme ir, o sea, 380, para ir, pagarla, amoldarla un poco y demás. Oye, el que viene a comprar tu casa no va a pagar tu casa de la playa. Pero al final hay que ser realista y hay que vender lo que tenemos. No hay que vender en base a lo que queremos hacer. Y esto marcará la diferencia entre que consigamos venderla o no consigamos venderla. Obviamente, pues lo que decíamos, esto es como lo preparamos nosotros, pues hombre, deberíamos ver cuáles son los comparables de la zona, comparar por metro cuadrado, características similares, entender el mercado, es decir, oye, pues cómo está la demanda, cómo está la oferta de las diferentes superficies, de los diferentes tipos de vivienda que podemos tener, cómo evoluciona el mercado. Pues oye, aquí hay diferentes herramientas que os pueden ayudar, algunas son públicas, otras son, bueno, pues hay que pagar obviamente la cuota, pero bueno, o sea, es decir, podemos verlos. Tampoco podemos fiarnos 100% de lo que nos diga la valoración de BBVA o de lo que nos diga la valoración de Bankinter, que hay muchas veces que son valoraciones de manera aleatoria y que no tienen en cuenta los detalles específicos. Y la evolución del mercado, como decíamos antes, a lo mejor ahora estamos en un momento de la demanda en el que, oye, como hay una oferta muy baja, es decir, ya no hay tanto como había estos meses atrás y empieza a crecer la demanda, los precios suben por naturaleza.
pero en cualquier momento puede pasar lo contrario. En cualquier momento puede haber un momento en el que la gente vuelva a tener incertidumbre, vuelva a bajar la demanda y la oferta por necesidad vuelva a subir, que haga que los precios caigan. Y el problema es que este cambio es muy rápido. Es decir, ahora vemos cómo va subiendo, pero en el momento en el que cambie, como pasó en pandemia, va a ser muy rápido y no nos va a dar tiempo a reaccionar a ese mercado. Por lo tanto, aquí tenemos el proceso de nuevo de venta. Es decir, desde que decidimos la venta, establecemos el precio, organizamos las visitas, firmamos los contratos con todo lo que hemos visto y escrituramos nuestra propiedad en ese tiempo, ¿vale? Bueno, ¿qué alternativas existen a esta venta de mi casa? Muy rápidamente. 1. Ofrecer un alquiler como opción a compra. Sinceramente, en un mercado de vendedores en el que estamos ahora mismo, donde el precio tiende a subir, no interesa, porque realmente pactas un precio aquí y vendes a un precio realmente dentro de 3 años que será probablemente más alto. Es decir, eso sobre todo interesa cuando el mercado está cayendo, pero bueno, es una opción si no tienes claro. Alquilar tu vivienda y mudarte a otra vivienda más pequeña o más grande que se adapte más a tus necesidades sin la necesidad de tener que liquidar esta vivienda y pagar impuestos por la vivienda siguiente. Refinanciar tu vivienda si ya la tienes pagada o tienes una gran parte pagada, que si es por esa necesidad que puedas tener un momento puntual, no te obligue o no te lleve a tomar una decisión tan firme y tan seria como puede ser la venta de tu vivienda habitual. O un préstamo puente. Hay muchas veces que dices, oye, yo si el mercado va a subir, voy a comprar ahora, ¿vale? Esa vivienda, voy a hacer ese préstamo puente que es entre que vendo y compro, o entre que he comprado y consigo vender, compro ahora que el mercado está aquí y vendo mi vivienda cuando está un poco más alto. Ahora mismo puede tener mucho sentido porque las condiciones que dan muchos bancos son muy buenas. Y hasta aquí más o menos hemos llegado, es decir, vamos a marcar, os voy a definir un par de preguntas rápidas que son las más frecuentes o las que más nos suelen hacer, y luego ya os digo, os dejo el email, comentamos las que se hayan puesto por el chat o abrimos micrófonos para hacer preguntas. La primera, que aunque ya lo hemos comentado, insisto, es cuál es el tiempo medio de venta de una vivienda. Obviamente depende de la zona en la que estamos, la ciudad en la que estamos y el barrio en el que estamos, que depende de cuántas viviendas hay en la venta y cuántas casas, o sea, y cuánta gente hay comprando. Es decir, muchas veces, oye, no es lo mismo Marbella que Madrid, que son las zonas en las que nosotros estamos especializados y tenemos equipo. Hay zonas en Marbella que nosotros tenemos, que hay, por ejemplo, si en Málaga se compran 360 casas, 360 y pocas casas al año de más de 1 millón de euros y en venta están 6.500 casas a la venta, pues oye, obviamente en ese rango de precios las viviendas tardan mucho más en venderse, pero ojo, también hay mucha más comparativa, es decir, que si nosotros somos competitivos en ese precio y en esas características, deberíamos vender en casi todos los casos, excepto unas viviendas ya de mucho lujo, con una demanda muy pequeña, nuestra casa media deberíamos venderla entre 35, 40, 45 días. Ese es el precio, o sea, el tiempo óptimo para vender al mejor precio. ¿Cuándo es el mejor momento para vender tu vivienda? Cuando decidas venderla. Y ahí sí que no hay una pregunta, oye, ¿es el mercado? Pues si necesitas venderla ahora, ahora. Si crees que el mercado puede estar subiendo y no lo necesitas muchísimo, puedes ver alguna otra estrategia, pues oye, podemos hacer lo que hemos hablado del préstamo puente. Pero realmente el mejor momento para venderla es cuando decides venderla, cuando decides cambiarte. Y si no, pues oye, podemos ver el caso en concreto, pero realmente cuando decides vender es el mejor momento de dar ese paso siguiente que necesitas. Importante, si el comprador después del contrato de arras no puede escriturar la vivienda, ¿me quedo automáticamente con esa cantidad entregada? La respuesta es no, porque normalmente no suele ser algo súper tajante, donde, oye, es tu culpa, no vendes. Porque a lo mejor puede ser porque no le han dado la financiación. Y el comprador, aunque es su problema, dice que, oye, que no le han dado la financiación, que no es culpa suya, que es del banco y te demanda. Al final, hasta que ese problema o hasta que este juicio no se soluciona, o sea, demanda no se retira o no se soluciona, ni él tiene el dinero ni tú tienes la disposición de vender tu casa, porque está en un proceso judicial. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con qué firmamos y con cómo lo firmamos, pero tampoco es automático, tiene que tener mucho cuidado con ello. ¿Es necesario trabajar con una agencia o por qué? Pues aquí depende, es decir, obviamente depende, yo soy agencia, pero ¿por qué recomendaría yo trabajar con agencia? Digamos que la respuesta es al revés, es decir, yo soy agencia porque considero que es una buena opción para el particular. Pero luego hay de todo, es decir, oye, pues si tú eres particular, tienes tiempo, puedes hacerlo, conoces el mercado, bueno, puedes hacerlo. Yo no lo recomendaría, ¿por qué? Porque realmente mezclas muchos sentimientos, o sea, mucha parte emocional con una parte profesional, por muy profesional que haya sido en otro caso, ni siquiera yo, que soy agente, vendería mi vivienda, se la dejaría a alguien de mi equipo o a un tercero para poder vender mi vivienda en las mejores condiciones, siendo frío, sabiendo lo que hay que hacer, sabiendo cómo hay que hacerlo, cuándo hay que bajar, cuándo hay que bajar y quitar la parte emocional a un lado. ¿Por qué también? Por lo que hablábamos antes, decir, oye, probablemente un agente que compra y vende todas las casas conoce los procesos, conoce los cambios, conoce una negociación mejor, puede adaptarse mejor al proceso de venta
y no se canse, porque es su trabajo de enseñar la casa 700 veces si hace falta. Eso sí, ¿qué tipo de agencia me recomendarías? Para mí es muy fácil. No es lo mismo, obviamente, cualquier agente de cualquier agencia, es decir, yo me fijaría más en qué agente en vez de en qué agencia, pero en qué formas. Oye, pues ni la más barata ni la más cara, al final tú tienes que pagar por el servicio prestado. ¿Qué pediría yo? Pues una serie de compromiso, experiencia, ver cómo se va a comunicar contigo, qué va a hacer por la venta de tu vivienda, cómo se va a comportar en cada caso, qué experiencia tiene en la zona, qué experiencia tiene en general, si trabaja mucho con gente cercana. Podéis pedir testimonios, oye, me puedes recomendar, o sea, me puedes decir a alguien que haya vendido contigo, me puedes contar algún caso, pero sobre todo, que todo lo que os prometan que vayan a hacer o que vayamos a hacer, os lo pongan por escrito, es decir, yo voy a hacer esto, y si no, fuera. Yo 100% os recomendaría que trabajéis en una fórmula de multi-exclusiva, es decir, lo que significa es que contratáis a una agencia que es quien lleva todo el proceso y esa agencia comparte con el resto. Es decir, no os recomendaría una exclusiva cerrada en ningún caso, porque al final lo que hace es que tú y solamente tú como agencia puedas vender la propiedad y hace que te olvides, pero tampoco contrataría en abierto con notas de encargo, porque al final le das la propiedad a 7 agencias, esas 7 agencias nadie se involucra en la venta de tu propiedad, a todo el mundo le da igual y juegan a tener una masa gigante y a que suene la flauta. Entonces, un agente comprometido, un agente con experiencia, con una cartera pequeña, que esté trabajando y que podáis tener esas referencias de él y que os ayude y se comprometa en un proceso tan importante como es la venta de vuestra vivienda. Y con eso yo creo que es todo. Es decir, aquí tenéis nuestros datos de contacto, tenéis mi teléfono personal, tenéis mi email, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, me escribís, lo vemos, os echamos una mano con el precio, os echamos una mano, opinión, cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que tengáis, contactáis con nosotros y lo resolvemos, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto. Un abrazo, chao, chao.